¿Qué tal? Video tutorial número 7 del curso de jQuery, en el que vamos a empezar a ver los efectos. Aquí al fondo estamos viendo la reproducción de distintas aplicaciones creadas con jQuery que puedes ver y descargar desde el sitio de videotutoriales.com. Como decía, en este video tutorial vamos a empezar a ver el uso de efectos en jQuery. El uso de efectos que permite mejorar considerablemente el aspecto y la presentación de nuestros contenidos. Con jQuery podemos, de modo muy sencillo, añadir impacto en nuestras páginas a través de un conjunto de efectos visuales simples que vamos a empezar a ver ahora, e incluso también podemos crear nuestros propios efectos dando lugar a animaciones mucho más sofisticadas. Los efectos en jQuery nos van a añadir sin duda una gran calidad en nuestras presentaciones. Por ejemplo, cuando vemos cómo un elemento aparece o desaparece gradualmente en lugar de hacerlo de golpe. Pero con el uso de los efectos en jQuery no solo vamos a conseguir esto, los efectos también van a permitir mejorar considerablemente la usabilidad, ya que van a ayudar al usuario a poder detectar cuando hay cualquier tipo de cambio dentro de la página. Sobre todo importante cuando se usan aplicaciones Ajax, en las que de modo asincrónico se pueden llevar a cabo modificaciones, y estos efectos nos permiten poder indicarle al usuario de modo visual cuando se modifica algo dentro de la página. Pues empezamos con este video tutorial, un nuevo bloque en el que vamos a ver cómo podemos crear la mayor parte de los efectos que incluye jQuery y cómo podemos combinarlos entre sí para conseguir efectos aún más interesantes. Y antes de entrar a ver estos magníficos efectos que incluye jQuery, vamos a recordar algunas cosas sobre CSS, sobre las hojas de estilo en cascada. En los anteriores videotutoriales hasta ahora hemos modificado siempre la apariencia de un documento, definiendo los estilos para las distintas clases en una hoja de estilos separada, y luego añadimos o removemos esas clases mediante el uso de jQuery. En general, este es el proceso que va a ser más utilizado para inyectar CSS en nuestro código HTML, porque en este caso respeta siempre el papel de la hoja de estilos en su relación con la presentación de una página. Pero hay momentos cuando necesitamos aplicar estilos que o bien no se han definido antes o es difícil poder definirlos en una hoja de estilos externa. Y en esos casos, de nuevo, jQuery acude en nuestra ayuda y tiene un método, el que aquí vemos en pantalla, el método CSS, que vamos a poder utilizar en esas ocasiones, y que es una forma de aplicar estilo, lo que llamaríamos en HTML inline, escrito dentro del propio código. Este método, del que aquí vemos una imagen quitada de la documentación de jQuery, documentación que una vez más te aconsejo porque es realmente magnífica. Todos los métodos aparecen con ejemplos vivos en los que podemos ver el código completo, pero verlos también funcionando. Pues como decíamos, este método CSS actúa tanto en lo que se denomina en programación como un getter y un setter. Esto, si has trabajado con cualquier código de programación, seguro que ya entiendes. Se refiere a que con este método tanto podemos configurar los valores para cualquier propiedad CSS como podemos recuperar esos valores. Podemos set, configurar, o get, obtener esos valores. Pues el método CSS nos permite hacer esas dos cosas. Para obtener el valor que tenga una propiedad de estilo, por lo tanto para hacer la parte que decíamos ahora del getter, simplemente lo que tenemos que hacer es pasar el nombre de la propiedad como un string. Es lo que vemos que hace aquí en esta parte
Con esto lo que vamos a obtener es el valor que tenga el color de fondo aplicado. Muchas propiedades CSS son propiedades multipalabra, se escriben con más de una palabra. Con jQuery podemos utilizar como el modo de escribirlas tanto la notación separada por guión, que es la que utiliza en general CSS y que es la que vemos aquí, por ejemplo, background color. Pero jQuery nos permite también utilizar el sistema que se usa en DOM, que es el que se denomina en programación a veces el formato camello, porque es poner todas las palabras juntas, pero la primera letra de cada nueva palabra se pone en mayúscula. Eso hace que se eleve y que baje y que dé un aspecto como si fuera de joroba. La propiedad, el nombre de la propiedad es un string, por tanto, como vemos, aparece entre comillas. Pero también jQuery permite que si utilizamos el formato camello, como es una única palabra, no es necesario tampoco poner las comillas. Cuando es separado con el guión, como aquí, sí que es obligatorio en el string poner las comillas. Y de todos modos siempre mejor usarlas, siempre que sea un string. Aquí vemos el modo en el que podemos utilizar el método CSS de jQuery para recuperar el valor de una propiedad, lo que denominábamos getter. Y las dos notaciones que podemos utilizar, la notación CSS, en que cada una de las palabras que forma el nombre de la propiedad está separado por un guión, como aquí background color, o el uso de la notación DOM, en la que, como vemos, las palabras están unidas, pero cada palabra, excepto la primera, su primera letra empieza siempre con mayúscula. Aquí tenemos este ejemplo en la documentación de jQuery. Observa como aquí aparecen distintos colores, cada uno de ellos es un div, y al pulsar sobre cualquiera de ellos, como vemos, nos indica aquí arriba que es otro div, cuál es el RGB para cada uno de estos colores. Aquí tenemos el código jQuery necesario, pero recuerda que pulsando dentro de la documentación donde pone View Source, podemos ver el código completo, que incluye por tanto también el código HTML. Si vemos el código completo, aquí, como vemos, para cada uno de esos cuatro cuadrados se le da un background color distinto. Y lo que hacemos en el código jQuery, en esta parte, como vemos, lo que va a desencadenar es cuando sobre div pulsemos, va a ser sobre cualquiera de los cuatro cuadrados. Y lo que va a hacer en ese caso es des sobre el que hayamos pulsado en ese momento, y usamos el método CS y que nos devuelva el color de fondo background color, que posteriormente en esta otra parte lo que vamos a hacer es que aparezca en este campo de texto, en este div de texto que tenemos en la parte superior, en el que va a aparecer el div es y el color que hayamos recuperado. En este span con el ID de result es donde va a aparecer el texto con el resultado, que es el que tenemos en esta parte. Cuando utilizamos el método CSS para configurar el valor de una o varias propiedades, cuando lo utilizamos por tanto como setter, podemos hacerlo de dos maneras. Una, si queremos configurar una única propiedad, que es el que vemos aquí en la primera parte, y que simplemente le pasamos como parámetros, separado por una coma, la propiedad y el valor que le queremos aplicar. Y la segunda, que es la que nos da la posibilidad de configurar de una vez un conjunto de pares propiedad-valor, y que, como vemos en este caso, sobre todo fijarse en la sintaxis, tienen que ir entre llaves y cada propiedad y cada valor separados por dos puntos. Como decíamos antes, bien el nombre puede ir todo junto, como aquí propiedad 1, y no serían necesarias las comillas, o puede ir separado por guiones, como aquí propiedad 2, entonces sí que son obligatorias las comillas. En cuanto al valor, tendrá que ir entre comillas si es un string, y no tendría que hacerlo si es un número, por ejemplo.
Si volvemos de nuevo a la documentación de jQuery, vemos aquí estas tres distintas aplicaciones o usos del método CSS. El primero de ellos, el que ya vimos, CSS name, en el que pasando el nombre de una propiedad podemos recuperar el valor que tenga en ese momento la propiedad, utilizándolo por tanto como un getter. Y los otros dos, aquí vemos el sistema para recuperar en este caso es un setter, para darle un valor a una única propiedad, pasando el nombre de la propiedad y el valor que queremos darle. Y el tercero de los usos para este método, que es pasando pares de propiedades, indicando en cada caso nombre y valor con la sintaxis que veíamos antes. Podemos ver también un ejemplo de cada uno de ellos. Vamos primero al de una única propiedad. Lo vemos aquí en este ejemplo, en el que vemos se aplica sobre el párrafo con un mouse over, justo ya se puso ahora sobre el primero, por eso ocurrió, y lo que vemos en este caso es que utilizamos el método CSS para configurar el párrafo sobre el cual se ponga el puntero del ratón a color rojo. Lo vemos aquí en este segundo, si pongo el puntero encima, cambia al color rojo. Aquí tenemos un ejemplo del uso del método CSS como setter para configurar una propiedad CSS. Y la tercera de las opciones, que la tenemos también aquí la vemos, que es cuando queremos configurar más de una propiedad. Aquí lo vemos, el desencadenante ahora va a ser un hover, el evento por tanto que tiene que ocurrir cuando nos pongamos sobre el párrafo, y en este caso, como vemos, lo que va a hacer con la sintaxis que indicábamos es aplicarle más de una propiedad. Aquí le da un color de fondo amarillo y hace que la letra pase a ser negrita, pero no solo hace esto, sino que también, como vemos, lo que va a hacer es cambiar el color. Ahora, como vemos, aparece en verde, posteriormente, después de haber estado en hover, pasará a ser azul. Pero aquí vemos, en esta parte, cómo podemos configurar más de una propiedad mediante pares, propiedad, valor. Si lo probamos, observa cómo cuando lo ponemos encima, aparece ese fondo en amarillo y en negrita. Y ahora cuando salgamos, aparece en azul, como se le indica aquí. Y lo mismo ocurre con el otro. Amarillo, negrita. Y después, la primera vez cuando se sale, deja de ser el color que tiene por defecto, verde, y pasa a azul. Recuerda de nuevo, para ver en detalle el funcionamiento, que ya tienes que entender perfectamente, en View Source tienes aquí el código completo que puedes copiar, trabajar con él, modificarlo, como con todos los que tienes en esta magnífica documentación. Ahora vamos a ir creando también una aplicación en la que volveremos a ver todo esto, pero también, para que quede claro, observa cómo este uso del método CSS es exactamente el mismo que hacíamos antes con addClass, para poder añadir una clase. Lo encadenamos a un selector, que en este caso, por ejemplo, es un párrafo, o podría ser otro cualquiera, y lo enlazamos con un evento, que en este caso es hover, pero que también podría ser cualquier otro. Pero como ves, el mecanismo es exactamente el mismo: selector, evento. Vamos a seguir trabajando con este método CSS y también con los distintos efectos que incluye jQuery. Para ello vamos a empezar creando un código HTML, que es el que vemos aquí en pantalla. El código, como vemos, lo dividimos en varios divs. Aquí vemos dos de ellos de momento marcados. El div de la parte inferior, al que lo incluimos dentro de una clase llamada discurso, donde iremos poniendo el contenido. Y arriba otro div con el ID modificador, que, como vemos, a su vez contiene tres divs. El primero de los cuales será donde vamos a incluir la etiqueta. Ahí lo vemos. Y otros dos, que es donde van a estar los botones. Como vemos, pertenecen los dos a la clase button. Y con ID aumenta y reduce.
Esta es la sencilla estructura que tiene el código HTML, pero que debemos conocer para ahora poder crear el CSS y el código jQuery. Aplicándole unas reglas CSS muy básicas, se podría ver con el aspecto que aquí tenemos en pantalla. Aquí estaría el div de la etiqueta de estilo, aquí el div de los dos botones y el div del párrafo. En esta primera versión lo que vamos a hacer es que cuando pulsemos sobre este primer botón, aumentar, que recuerda que es un div de clase botón, y con el ID aumenta, al pulsar, como vemos, aumenta el tamaño del texto. Esto, si quisiéramos solo aumentar el tamaño del texto una vez, podríamos hacerlo con add class, como ya hicimos, pero aquí, como vemos, cada vez que pulsemos se irá aumentando el tamaño sobre aumentar tamaño de texto, y cada vez que pulsemos sobre reducir tamaño de texto se irá reduciendo, como vemos. Para empezar vamos a trabajar con el método CSS, por tanto vamos a indicar las propiedades a aplicar dentro del propio código jQuery con este método. Sin embargo, para empezar, algo que ya hacíamos en el anterior vídeo tutorial y que se veía ahora en el ejemplo que estamos utilizando, que es que cambie el aspecto del puntero cuando lo ponemos sobre algunos elementos de nuestra página HTML. Para ello creamos una clase CSS a la que llamamos hover, y que, como vemos, le indicamos que el cursor aparezca como puntero y un color de fondo. Esto exactamente igual que hicimos en el anterior vídeo tutorial. Y ahora en el código jQuery que vamos a escribir, vamos a incluir una función hover que haga que se le aplique esta clase CSS hover cuando el puntero esté situado sobre el elemento al que se lo queremos aplicar. A continuación indicamos los selectores sobre los cuales queremos aplicarlo. De momento son sobre div bottom y div etiqueta. De todos modos, ya veremos cómo posteriormente iremos ampliando el número de elementos sobre los que queremos que se aplique esta clase hover mediante la función que vamos ahora a crear. Recuerda que ahora, utilizando hover, tenemos que indicar qué es lo que ocurre cuando se ponga el puntero sobre el elemento y qué ocurre cuando sale el elemento, y lo que tenemos que hacer es que añada la clase hover o que la elimine, remove add class y remove class, por lo tanto. ¿Qué es lo que aquí vemos? Con el uso de this add class hover será el primero, y posteriormente function this remove class hover, que será lo que haga cuando salga el puntero. Con esto ya tenemos aplicado ese efecto de puntero. Y ahora vamos a ver cómo conseguir que cuando pulsemos sobre uno de los botones vaya aumentando paulatinamente el texto. Para ello, lo que tendremos que hacer siempre es calcular el tamaño del texto que tenga en cada momento, y una vez hecho esto, multiplicarlo por un número determinado. Nuestro código empezará con dos gestores de eventos, uno con document ready para que esté preparado en cuanto se cargue la página, y otro con el gestor de evento click, que en este caso tenemos que aplicárselo como selector a el botón que tiene el ID aumenta, que recuerda que lo veíamos hace un momento. Así que la estructura sería tal como aquí la vemos. El selector aumenta, y que cuando se pulse, entonces es cuando se ejecute el código que queremos. Para conseguirlo vamos a utilizar dos métodos JavaScript, los que hablaremos ahora un momento, uno que es parseFloat y otro que es slice. Pero para poder utilizarles, primero lo que vamos a hacer es incluir dentro de dos variables esta parte que vamos a necesitar. Una primera, a la que vamos a llamar una variable, la llamamos ya así discurso, y dentro de la cual pues guardamos el selector, que recuerda que es div discurso. Así que creamos una primera variable. Ahí lo vemos, discurso,
Por tanto, ahora ya no nos será necesario hacer referencia al selector, sino que simplemente utilizaremos el nombre. Observa cómo a la variable la iniciamos con el símbolo del dólar, pero aquí simplemente lo hacemos. Es un símbolo que es válido para los nombres de las variables en JavaScript, así que podemos ponerlo, pero solo para que nos recuerde que dentro de esta variable se va a guardar un objeto jQuery, no es por otra cosa. Podrías quitárselo y funcionaría exactamente igual. Es aquí donde incluimos el selector completo, por lo tanto, cuando usemos la variable discurso, lo que estaremos haciendo es usar este selector. Y vamos a crear una segunda variable en la que guardamos el tamaño de la fuente utilizando el código que decíamos antes. Vamos a darle un nombre a esa variable. Por muchas razones yo por lo menos nunca utilizo letras como la ñ dentro de nombres de variables por los problemas que pueda causar, así que vamos a llamarle current size para que no haya ese problema. Pero observa ahora como el resultado va a ser justo el de utilizar el selector discurso, por tanto esto, y el método CSS font_size. Por tanto, de este modo, dentro de la variable current_size, que es lo que nos interesa, tenemos recuperado el tamaño de la fuente que esté en ese momento aplicado al div discurso. Y como decía, ahora vamos a utilizar dos métodos JavaScript. El primero de ellos es el método parseFloat. Lo que hace este método es comprobar el contenido de un string, buscar donde se encuentren números y convertir esos números de un string en un valor numérico. Aquí vemos algunos ejemplos del resultado que nos devolvería usar parseFloat. Observa cómo devuelve, aquí lo tenemos como string entre comillas y lo devuelve como números, en este caso como decimales, ya que pueden ser también tener decimales. Pero observa cómo además de devolver este valor como número, si el string contiene más contenido que no sean números, por ejemplo texto como es aquí, lo elimina también. Esto es lo que queremos nosotros, porque recuerda que vamos a tener, si por ejemplo el tamaño es 12 píxeles, será 12px. Pues de este modo, usando parseFloat, vamos a conseguir que nos devuelva solo el 12 en nuestro ejemplo y elimine el px que no queremos para poder llevar a cabo una operación. También, como indica aquí, aunque en fin tampoco es ahora el momento para profundizar, si este método analiza el string y no encuentra ningún número, nos devuelve none, que quiere decir not a number, por tanto que no ha encontrado ningún número. Al que queremos aplicarle este método parseFloat es el valor que tenemos en la variable current_size. Así que a parseFloat vamos a pasarle como parámetro current_size, más ahora vemos un segundo parámetro que con esto lo que le indicamos es que el valor sea en base 10, para que no lo confunda con base hexadecimal o cualquier otro tipo de base. Con esto lo que tenemos guardado en una variable a la que llamamos num es el valor numérico con el cual vamos a poder llevar a cabo una operación para que vaya aumentando el tamaño, pero posteriormente cuando llevemos a cabo la operación tenemos que seguir utilizando esas dos letras que vienen después del número para indicar la unidad de medida, px, en este caso de píxeles. Por tanto, vamos a tener que utilizar el método slice, método que existe tanto en JavaScript como en jQuery, para poder acceder a esos valores. Siempre van a ser dos px y siempre van a estar al final, por tanto simplemente en este caso tenemos que pasarle a slice como parámetro -2, recuerda que se hace para que empiece a contar desde el final, y de ese modo le indicamos que nos devuelva los dos últimos valores, así que si es 10px devuelve px, pero si fuera, aunque no va a ocurrir o no suele ser, si fuera 100px devolvería px igual, que es lo que queremos, y si es 8px devolverá también px. Así que con poner -2 como parámetro ya tenemos esas dos letras que necesitamos posteriormente para añadir al resultado de la operación. Así que creamos una nueva variable a la que llamamos por ejemplo unidad, y lo que hacemos es aplicarle a current_size
el método slide y, como decía, con -2 para que nos devuelva los dos últimos caracteres, que van a ser siempre SPX. Pues ahora lo único que tenemos que hacer, con lo cual se producirá con cada clic, es aumentar el tamaño que lo tenemos aquí en num, y lo vamos a aumentar, por ejemplo, multiplicándolo por 1,4. Podríamos poner cualquier otro valor para que vaya aumentando cada vez que pulsemos en 1,4. Lo escribimos así, que como seguro ya sabes es un atajo, que sería exactamente lo mismo que si escribiéramos num igual a num por 1,4. Pero para no tener que escribirlo dos veces, esto de este modo o del otro sería exactamente lo mismo, pero de modo más rápido. Ya tenemos aumentado el valor de num en el resultado de multiplicarlo por 1,4. Pues ahora lo que nos queda es aplicarle el nuevo tamaño a la regla de estilo. Para eso usamos de nuevo el método CSS, pero ahora para setter, para configurar el valor. Y simplemente es una única propiedad, por tanto tenemos que indicarle, pasarle como parámetros font size y el valor que queremos aplicarle, que en este caso es el que tenemos guardado en num, aquí. Así que por lo tanto, es lo que hacemos ahora. Le aplicamos a el párrafo el método CSS pasando como parámetro font size y como valor el resultado de número más unidad, con lo cual le añadimos aquí el valor y con unidad le añadimos el px, con lo cual le volvemos a poner los píxeles que necesitamos porque es obligatorio dentro de esta propiedad CSS. Pues con esto ya tenemos creado el código jQuery para que cuando pulsemos en el botón aumentar vaya aumentando el tamaño del texto paulatinamente, siempre multiplicándose por 1,4. Con lo que llevamos hecho hasta ahora, si probamos nuestra aplicación, vemos cómo funciona el sistema para que se muestre el puntero, pero ahora de momento solo nos funciona el botón aumentar tamaño. Si pulsamos, como vemos, cada vez lo va multiplicando por 1,4. Pero ahora nos funciona de momento reducir, ya que solo hemos indicado el código para aumentar. Vamos por tanto a completarlo. Observa que de modo directo, si queremos hacerlo ahora por otro botón, sería tan sencillo como copiar esto, pegarlo y ahora aquí cambiar el selector y cambiar donde decimos que multiplique por que divida. El nombre del div de este botón, si recuerdas, es reduce, y ahora aquí donde pone asterisco igual, poner el signo de división igual y también 1,4. Simplemente con esto, si volvemos a probar nuestra aplicación, ahora cuando pulsamos en el botón aumentar, aumenta, y cuando pulsamos en reducir, lo reduce. Es por tanto ya código funcional, pero desde luego con lo que ya sabemos de jQuery podemos conseguir un código más refinado, más elegante, utilizando un único gestor click y utilizando des_id para que según pulsemos sobre un botón o el otro aumente o disminuya. Nos vale también para practicar con código y creo que tenemos que intentar siempre hacerlo del modo más compacto posible. Así que vamos allá. Así que de cualquiera de los dos que estamos utilizando borramos uno de hechos. Y ahora lo que tenemos que cambiar, para empezar, tenemos que cambiar el selector, porque ahora no va a ser para un botón en concreto, sino para cualquiera de hechos. Recuerda que los tenemos incluido dentro de un div de clase button, así que se lo aplicamos a div button. Y ahora simplemente aquí donde llevamos a cabo la operación, lo que vamos es utilizar un condicional en el que le indicamos si el id sobre el que se pulsa, con el uso de nuevo de des, que recuerda que es muy útil para trabajar de este modo, si des_id es igual a aumentar, pues entonces que multiplique, y un else if, si dis_id es igual a el que pusimos, creo que es reducir, el nombre que le dimos al otro, pues entonces que divida. Así que el código es este, con dos sencillos condicionales, es aumenta y reduce. Así que aquí lo vemos, if des_id igual a aumenta, pues entonces que multiplique num por 1,4.
si else if de si 10 es igual a reduce, entonces lo que tiene que hacer es dividir. Con esto ahora, simplemente con este código, llevará a cabo las dos acciones que queríamos. Y el resultado, si lo probamos, será exactamente el mismo la salida en el navegador. Pues con esto vemos el método CSS, que creo que tiene que estar claro. Hemos hecho también la introducción a los efectos, pero vamos a dejar para el próximo vídeo tutorial empezar a verlos más en detalle, viendo cómo trabajar con el método hide y el método show para empezar, aunque veremos bastantes más. De momento hoy quedamos aquí. Os habló Jesús Conde una vez más. Nos vemos.